Oficina. Está aquí a mi lado el compañero, es también camarada, es compañero Miguel Lamas. Está también presente el compañero Juan José Caballero, que es parte de la Oficina Jurídica de los Trabajadores, y él ha impulsado la fundación de la vejez trabajadora, precisamente para que no puedan sufrir otros compañeros como él ha sufrido, ex trabajador de la farmacéutica Sigma. Y bueno, este esfuerzo por poder aportar a ustedes en su lucha y en su combate, ¿no? De manera que sean bienvenidos. Esta es prácticamente su casa, ¿sí? Quiero que en principio se sientan así. Esta es su casa para lo que quieran, sobre todo para la conspiración, la organización, la lucha, el combate y ojalá la victoria. Compañeros, se ha solicitado por parte de los compañeros del sindicato y del comité de movilizaciones una capacitación sobre qué es y para qué sirve un comité de movilizaciones. Para llegar a ese punto en el cual en realidad ustedes ya están, y de hecho me gustaría aprender de ustedes sobre ese tema, yo puedo dar una especie de rayar una cancha, rayar la cancha para ver cómo avanzamos y llegamos hasta ese punto. Y para mí es importantísimo y preciso, primero tener en cuenta en qué marco nos estamos moviendo, en qué cancha nos estamos moviendo, en qué marco ustedes están desarrollando su lucha, ¿no? Primera cuestión que para mí es fundamental aclarar, es el mundo en que vivimos, ¿no? No es lo mismo llegar a la época de los dinosaurios, por exagerar, donde no existían clases sociales, no existían ricos ni pobres, no existía la moneda y las personas tenían que tener una hoja de eva para taparse y para escapar de los dinosaurios y salvar su vida, ¿no? En algunas partes los hombres salían a cazar para poder traer alimento, en otras también las mujeres han desarrollado ese trabajo, pero no existía en definitiva empresas, no existía dinero, no existía excedente. Entonces, la vida era de ayuda y cooperación mutua para poder subsistir. No existía clases sociales. Hoy, año 2022, ya vivimos más de 200 años de la industrialización y vivimos actualmente en un mundo dividido en clases sociales. En este mundo que existimos, están los ricos, están los pobres, están los que tienen y están los que no tienen. Están los grandes poseedores de los grandes medios de producción, es decir, las fábricas, las máquinas, y están los que no tienen nada, excepción hecha de su fuerza de trabajo. De los que están sentados aquí, ¿cuántos de ustedes son dueños de empresas? ¿O son dueños de máquinas? ¿O son empleadores? ¿O son dueños de fuerza de trabajo? Porque en realidad el dueño, el propietario de los medios de producción, no solamente es dueño de la máquina, es dueño del terreno, es también dueño de los propios trabajadores durante 8, 10, 12 o 16 horas. Es su propietario, es su dueño. Porque ustedes cuando golpean las puertas de la fábrica, van a vender. ¿Qué cosa van a vender? Su fuerza de trabajo, su intelecto, su fuerza. Eso van a entregar. Y por eso el patrón se siente que es dueño de ustedes durante 8, 10, 12, 14 o 16 horas de trabajo. Entonces es su propiedad. Y ustedes definitivamente es lo único que poseen y tienen que venderlo. ¿A cambio de qué? De un salario. Ese es el mundo en que vivimos. Eso ocurre aquí, en la China, en Rusia, en Afganistán. El mundo está rodando de esa forma. El mundo está dividido en clases sociales, los que tienen y los que no tienen. Los grandes poseedores, que en definitiva son muy pocos. En el mundo son muy, muy pocos los poseedores. La gran mayoría del mundo no tiene, no es dueña de los grandes medios de producción. Son desposeídos y están arrojados a vender esa fuerza de trabajo.
Este primer elemento es importantísimo para lo que vamos a explicar luego, esta comprensión de algo que en realidad ustedes lo viven. Esto es muy difícil de entender en las universidades, por ejemplo. Muy difícil el que entiendan, porque como no viven como ustedes, ellos piensan de otra forma. Un gran autor decía, no es lo mismo lo que piensa un hombre que vive en un castillo que lo que piensa un hombre que vive en una choza. Son dos pensamientos diferentes. La forma en la que viven desarrolla una forma de pensamiento. Cómo vives define, determina cómo piensas. Por eso el hombre es un producto social, es un producto de cómo existe. Si comprendemos este elemento, entenderemos un elemento que quieren a toda costa borrar de la mente, de los libros, incluso de las universidades. Esto que estoy diciendo, por ejemplo, hasta hace un tiempo era materia en todas las universidades. Si querías estudiar economía, derecho, tenías que pasar una clase de economía política y te enseñaban esta realidad. Obviamente, una persona que quiere, digamos, ser empresario, quiere ser abogado, quiere ser arquitecto, que va a ir finalmente a trabajar ¿para quién? Para los grandes propietarios. Un abogado, ¿qué es lo que quiere? Su sueño de la mayoría de los abogados es trabajar al lado del patrón, porque el patrón le va a pagar muy bien, porque va a tomar whisky al lado de él, ¿no? Entonces, por lo general, esa clase social, que es la intelectual, los profesionales, siempre son más apegados hacia la clase propietaria, hacia la patronal, porque trabajan para eso. El sueño normalmente de ellos es querer ser un patrón en el futuro. Entonces, vean ustedes cómo se produce en el capitalismo, que es el mundo en que vivimos, en el capitalismo, cómo las clases sociales van formándose alrededor de ese proceso de producción, de cómo se producen los bienes, los servicios, la ropa, la vestimenta, la comida. Cómo se produce eso determina en qué lugar cada uno está. Ahí puede uno ser o propietario o desposeído. La mayoría somos desposeídos. Esa verdad quiere ser opacada. Esa verdad, a través ahora de redes sociales, WhatsApp, lo que fuera, quieren hacernos creer de que el que quiere puede encontrar el éxito. El que se esfuerza puede tener dinero. Y todo lo libran a un elemento de pensamiento. Como que si eres pobre, eres porque quieres. O si eres trabajador, estás sufriendo, es tu culpa. Porque podrías si tú quisieras. Y eso no es verdad. Por más que quisiéramos tener el dinero que queramos, las fronteras para cruzar ese elemento son abismales y a veces, en la mayoría de los casos, imposible. Más todavía, cuando vivimos ya una etapa del capitalismo, porque el capitalismo es como todo, compañeros, es como una plantita. La plantita crece, primero se siembra, nace, crece, se reproduce y después se seca. Ese es el ciclo natural de la vida. Y eso funciona para las ciencias naturales como para las ciencias sociales. Las sociedades también crecen, maduran, luego se destruyen, así como ha sido el esclavismo. Acuérdense que no siempre hemos sido trabajadores o han sido trabajadores. En la época de la historia ha habido momentos en que hemos sido esclavos. Y esa época de esclavitud ha tenido su mayor apogeo en Roma, qué sé yo, hasta donde se ha agotado, se ha acabado, ya no podía soportar tener a los esclavos. Y los esclavos ya no querían ser esclavos. Lindas películas, historias, libros se han hecho sobre la insurrección de los trabajadores, perdón, de los esclavos antiguos. Ustedes son los esclavos modernos. Y eso en algún momento yo, en alguna exposición también decía, ¿no? Esos esclavos eran todavía mejor tratados que ustedes, porque esos esclavos tenían comida asegurado y tenían un lugar donde dormir, porque el esclavizador, el dueño, el que se consideraba dueño del esclavo, tenía que darle de comer y tenía que darle un lugar para vivir. Estos esclavos modernos que son ustedes, los trabajadores, el patrón se ha desligado de aquello, les da un mísero sueldo para que tú resuelvas
el problema de tu comida. Si los 2.000 bolivianos te alcanza para vos y tus 5 hijos, ese es tu problema. Si no te alcanza, bueno, ese es tu problema. El problema de la vivienda, ¿les han resuelto? ¿Cuántos de ustedes, compañeros, no sueñan con tener una vivienda? Y nos endeudamos, trabajamos 8, 10, 12. Si pudiéramos, trabajáramos más, pero a veces el cuerpo ya no da. ¿Y eso para qué lo hacemos? Para tener un lugarcito donde poder dormir, para poder alimentar a ti y a tu familia. Eso los esclavos antes no tenían. De manera que ustedes, me parece que están peor que los esclavos antiguos, donde tenían asegurada esa situación. Los esclavos modernos son lamentablemente hoy los obreros, los trabajadores, que están viviendo en esta sociedad capitalista. Dado que entonces hemos por ahí pantallado lo que es la clase, y ustedes se tienen que reconocer como trabajadores desposeídos de desposeídos de los medios de producción y solamente dueños de su fuerza de trabajo intelectual, muscular, que lo venden a cambio de un salario a la patronal. Por tanto, ustedes no son propietarios. Ese elemento es el que fundamentalmente responde al problema de los métodos de lucha. Para sus métodos de lucha y además sus demandas. Porque el trabajador, en este caso, ¿qué es lo que quiere? El trabajador tiene ahora sus grilletes, sus cadenas, porque finalmente los salarios de miseria, la situación en la que ustedes se encuentran, terminan siendo finalmente unos grilletes, una opresión. ¿Cuántos de ustedes no quisieran, pues, dejar de trabajar tan duramente por 10, 12 horas y, bueno, dedicarse un poco a la cultura, a leer? No sé ustedes cuántos de ustedes, por ejemplo, pueden leer o han escuchado o han acudido a una buena ópera. Hace ratito estaba encontrando ese lindo disco de Bach, hermoso violonchelo. ¿Cuántos de ustedes pueden sentarse a disfrutar un concierto de Bach, un concierto de violín, un concierto de piano, tener teatro, tener cine, ir a la piscina, jugar golf? ¿Tenemos tiempo? Por lo menos tiempo para eso tenemos. Ustedes saben bien que no. Esta sociedad les ha impuesto una cadena para estar 10, 12 horas, feriados, domingos. ¿Para qué? Para poder llevar un pan a la boca de ustedes y de su familia. Mientras la patronal tiene sus hijos estudiando en Oxford, en el extranjero, cuando van de paseo, ¿dónde van de paseo los patrones? A Acapulco, a Canadá. Y los más ricos todavía, compañeros, como un jeque, ha pagado a su hija en su matrimonio 3 días para que dé vueltas en el espacio. Esa es su vacación. 3 días ha estado en el espacio. O en Dubái, están comiendo oro. ¿Qué cosa llevarán al baño? Imagínense. No es ninguna exageración. Han hecho una capa de oro ahí en el plato y están comiendo así. Ese es el mundo en el que vivimos. Y ese es el mundo al cual les han arrojado ustedes para estar desposeídos de todos esos privilegios de los que ellos gozan. Y falsamente nos dicen, no tengo plata. Quisiéramos ver cómo comen. Quisiéramos ver dónde estudian sus hijos. Quisiéramos ver dónde han ido de vacación. Quisiéramos ver el estudio, la calidad que tienen ellos de poder llegar y acceder a la cultura. Cosa que es muy diferente de ustedes. Desde el desayuno, ¿no ve? ¿Qué hay en la mesa de ustedes? Café, marraqueta, pan, en el mejor de los casos un quesillo. Pero el yogur, el caviar, está pues en la mesa de ellos, ¿no ve? No toman agua, no toman vino. ¿Por qué? Porque las posibilidades económicas para ellos están totalmente dadas. La clase trabajadora, lamentablemente, en este mundo desposeído, en este mundo donde ustedes no tienen gran propiedad privada, los ha arrojado a esta esclavitud moderna, donde tienen que estar, reitero, 8, 10, 12 horas. Y creo que esto lo reitero porque hay un estudio que han hecho compañeros aquí en Cochabamba sobre el mundo fabril.
Y está eso documentado. Ningún trabajador en Cochabamba trabaja 8 horas. Trabajan más horas. Trabajan feriados, trabajan domingos, si quieren llevar un salario que permita alguito a los trabajadores. Y estamos hablando por lo menos de los trabajadores que tienen un sindicato o que tienen una estabilidad laboral. De hecho, esos trabajadores ya son privilegiados si comparamos con el resto de los otros trabajadores que no tienen estabilidad laboral, que no tienen sindicato, que no tienen derechos, que no tienen vacaciones, que no tienen aguinaldos, etcétera, etcétera, y que están obligados a trabajar en lo que se llama en negro. Esa es la situación lamentable de la clase trabajadora. Entonces, obviamente, desde hace mucho tiempo, los trabajadores se han cansado, se han hartado de esa situación. Han querido romper sus cadenas. Y para ellos romper sus cadenas es romper la opresión que están viviendo en el propio trabajo. Los primeros movimientos de los trabajadores incluso no le culpaban ni al gobierno ni al patrón, le culpaban a la máquina. Muchos movimientos de trabajadores, sobre todo los que se llamaban anarquistas, terminaban quemando la máquina, terminaban quemando la fábrica, porque consideraban que era ese el motivo de su opresión y de su desgracia. Y cómo no, trabajar 16 horas te embrutece, totalmente. Por eso los trabajadores en Chicago han conseguido las 8 horas. ¿Y cómo lo han conseguido esos trabajadores las 8 horas? Han hecho una notita, han hecho una cartita, han mandado una nota al Parlamento. No, han tenido que regar su sangre en las calles, morir para poder conseguir apenas unas 8 horas. Es decir, un trato por lo menos humano para los trabajadores. Ese es el otro elemento bien importante. Normalmente, y los que han asistido al curso de capacitación sobre derechos fundamentales, explicaba la doctora que había llegado por parte de la ONG UNITAS y decía, el Estado debe velar por el cumplimiento de los derechos humanos. El Estado debe velar por su bienestar, por su estabilidad laboral, porque se cumpla tu derecho a la libre expresión. Si uno piensa, la señora está hablando de fantasías, y ella misma dice, yo sé que lo que estoy diciendo no se corresponde con la realidad. Sonrojada, decía ella, porque seguramente da cursos en todo el país, y en todo el país debe ver la misma cara y los mismos gestos de los trabajadores o de la gente común que dice, señora, nos está relatando un poema, porque nada de eso se cumple. ¿Y por qué no se cumple? Y ella empieza, para mí, por un error. Cuando dice, el Estado debe cumplir, no, un ratito. ¿Qué Estado? Hay que diferenciar, en primer lugar, gobierno de Estado. El gobierno es el gobierno que tenemos. Gana un partido, los rosados, ganan los morados, ganan los azules. Eso es el gobierno de turno, ¿no ve? Cada 4 o 5 años cambiamos de gobierno. ¿Qué es el Estado? El Estado es el poder legislativo, el poder judicial. Cuando decimos legislativo, senadores, todos esos que los elegimos cada 5 años. Ellos se ocupan de hacer las leyes. El poder judicial, los jueces, fiscales, policía, militares. Ese es el Estado que siempre va a estar, bueno, no siempre ha estado en nuestra historia, pero por lo menos en este periodo va a estar ese Estado. Ese Estado, policías, militares, jueces, fiscales, esos legisladores, senadores, diputados, concejales, etcétera, etcétera, ¿a quién obedecen? Supuestamente, obedecen al pueblo, porque el pueblo les ha delegado esa soberanía. Pero en la práctica, compañeros, compañeras, nosotros sabemos que ese Estado se pone al servicio del gobierno de turno. Y la mayoría de los gobiernos, excepciones hechas en la historia, sirven a los poderosos. Los poderosos son los que financian, les dan ingentes cantidades de plata, maletean, ¿para qué? Para que las leyes, los jueces, los fiscales le sirvan a la clase dominante. Por eso la doctorita se equivoca.
Porque la doctorita empieza su discurso diciendo, el Estado debe garantizar los derechos. ¿Los derechos de quién? Si los legisladores tienen que pagar factura. Si le han dado 20,000, 40,000 dólares para su campaña a la senadora, esa senadora, ¿para quién tiene que trabajar? ¿Para el pueblo? Tiene que nomás pues responder a la factura que le ha dado el poderoso. ¿Y quiénes son los poderosos en este país? No son exactamente los que están en el poder legislativo, en el ejecutivo, los ministros. Esos son marionetas que están al servicio de los poderosos. Los que manejan detrás de todo son los grandes empresarios, las CAINCOS, ¿no? Todos estos ricos que están detrás y son propietarios de los grandes medios de producción. Cuando hablamos entonces de Estado, no podemos hablar de un Estado así, amorfo, como si no, perdonen la palabra, como si no tuviera sexo. El Estado o es un Estado al servicio de los ricos, de los grandes poderosos, de los empresarios, o es un Estado al servicio de los obreros, de los campesinos, de los trabajadores. Entonces habrá que pensar, decir, obviamente, si en un Estado que tiene un gobierno y ese gobierno y ese Estado sirven a los poderosos, se podrá respetar el derecho de los pobres, de los trabajadores, de los campesinos, de los oprimidos. Obviamente que ese Estado no va a poder resolver la problemática de los empobrecidos, de los trabajadores, no lo va a poder hacer porque el Estado y el gobierno no están ahí para eso. Están para preservar los intereses de quien les sostiene. Quien les sostiene son los ricos, los poderosos, los platudos, ellos. Por eso es que legislan para ellos. Por eso es que las normas salen para ellos. Pero obviamente, por razones lógicas, compañeros, no nos van a decir, pues, estamos aquí para gobernar en contra de ustedes. Nos van a vender, por así decir, el charque, diciéndonos, los legisladores estamos aquí para gobernar por el pueblo y para el pueblo. Y van a besar guaguitas, ¿no? Esa es la pantalla que se hace. Lo mismo los jueces, ¿no ve? No nos van a decir, vamos a hacer justicia solo para los ricos. Ellos van a decir, nosotros somos imparciales. Pero en la práctica se legisla, se hace justicia solo para quienes tienen plata. Y eso ocurre por dos situaciones concretas. Uno, porque existe la voluntad de esta gente de favorecer a los ricos, y otro, porque el trabajador mismo, el campesino pobre, el trabajador, el obrero, está desposeído del tiempo y del dinero para poder acceder a todo lo que la patronal puede acceder. Fíjense ustedes los abogados que tiene la patronal. ¿Acaso tienen un abogado? No tienen solo un abogado. Tienen más de un abogado y más de uno de ellos ha sido juez, fiscal, no sé qué, tienen ahí su currículum. La patronal tiene toda la plata para poder contratar un staff de abogados. Con don Juan José, cuando hemos ido a visitar al abogado de la patronal de Sigma, ¿no? Y fue todo un edificio. Había que entrar y entrevistarse con la secretaria de la secretaria, estar en la antesala de la antesala, para entrar después a hablar con un gordo vestido con un súper traje y que le ha ofrecido a don Juan José 20,000 bolivianos y le ha dicho además, usted nos saldría debiendo por sus beneficios sociales. Entonces, ha sido así, ¿no, don Juan José? Tal cual. Bueno, esa es la situación en la cual los trabajadores se hallan, no tienen la posibilidad de acceder a una buena asesoramiento jurídico, no tienen esa posibilidad. Desde ese momento, ¿no ve? Ya hay una desigualdad. Yo, en derecho, lo primero que nos enseñan a los abogados, ¿saben qué es? Nos enseñan que todos somos iguales ante la ley. Esa es la premisa. Primer año de derecho, introducción al derecho. Todos somos iguales ante la ley. ¿Y eso es verdad? No. Desde el momento en que vivimos en un mundo dividido en clases sociales, donde hay
gente que posee, gente que está desposeída, gente rica capaz de tomar vino todos los días y nosotros que tomamos que tomar té con marraqueta, ya no es igual. Desde el momento en que ellos pueden acceder a un staff de abogados, que pueden pagar $1,000, $2,000, $3,000 de salario mensual, y otros que no podemos y tenemos que buscar una ayuda, a veces gratuita, a veces rogando porque se nos atienda de una u otra forma. No somos iguales ante la ley. Por lo menos la ley no nos atiende de forma igual. Y eso va a seguir siendo, ha sido así, es así, y va a seguir siendo así. Es esa la razón, ese es el corazón del problema. Es eso lo que va a dar después la pauta para que ustedes entiendan, compañeras y compañeros, de que en su lucha no pueden, no van a estar, es imposible que estén en las mismas condiciones que la patronal. Ustedes no pueden, bueno, tener en la mayoría de los casos las mismas condiciones de lucha. Es una condición desigual. Por esa razón, ustedes deben reconocerse como clase desposeída y pensar en ese combate, cómo van a luchar, cómo van a combatir cuando todas las circunstancias están en su contra. Cuando estamos viendo que desde el poder legislativo, desde el Estado burgués, desde el Estado que es dueño, que es más bien un Estado al servicio de la patronal, no están legislando para ustedes, no están a su favor. Cuando ven y verifican que los jueces fiscales, etcétera, no habían sido los intachables, bueno, eso ni siquiera hay que ahora aclararlo, ¿no ve? La justicia está clarito, comprada para los ricos o para los poderosos políticamente. ¿Qué les queda a ustedes? ¿Cómo pueden luchar ustedes? Es ahí donde ustedes deben reconocerse y crear. De hecho, no, ustedes no están empezando la lucha. Sus antecesores hace 100, 200 años vienen combatiendo, luchando, muy pocas veces ganando, pero han ganado. ¿Y cómo han logrado ganar? No solo a la patronal, porque han tenido que ejercer incluso una lucha política contra el propio Estado. Porque han sido creativos en sus métodos de lucha. Como ustedes no tienen el poder para doblegar a un fiscal, para doblegar económicamente o políticamente a un juez, los trabajadores, por ejemplo, han recurrido históricamente a la huelga. ¿Qué es la huelga? Es la paralización del aparato productivo. En realidad, el poder de los ricos no está tanto en su dinero, que lo tienen. ¿De dónde viene la fuente de sus ingresos? ¿De dónde viene la fuente de su poder? De su propiedad. ¿Y a quién le dejan a cargo su propiedad? A los trabajadores. Por eso el trabajador se las ingenia y ha creado su propio método de lucha. Y su método de lucha es la acción directa, es la movilización. Por ejemplo, la huelga. Cuando los trabajadores paran la producción, dañan directamente el centro del poder de los ricos. Cuando viene el paro, para la producción, para la fuente de poder de los ricos. Y los ricos se preocupan, porque dicen, me están jodiendo, me están atacando, delincuentes, han hecho una asociación delictuosa, hay que perseguirlos, y recurren a sus amigos del gobierno, a sus amigos del Estado, a los legisladores, a los fiscales, a los policías, y si pueden sacar a los militares, en la historia han sacado a los militares para ahogar las huelgas y las movilizaciones de los trabajadores. Es más, en la historia han sacado a los militares para ahogar en sangre a los trabajadores, acallarlos o hacerlos desaparecer. Esa es la dictadura.
Pero ustedes, compañeros, están parados sobre una tierra que ha sabido vencer a esos dictadores. En la última charla, recurría al ejemplo de Domitila Chungara. ¿Quién era Domitila Chungara? Una ama de casa, pareja de un minero. Ella ha organizado al resto de las compañeras trabajadoras y juntos han ido a la lucha, al combate, y han ganado. Y han hecho caer una dictadura. Han paralizado no solo la producción en las minas, que ya los mineros lo habían hecho, han parado todo. Y en ese camino se han creado sus propias luchas, de acuerdo al momento, porque no es tampoco que hay un libro como para decir, a esto vas a recurrir. No estaba, por ejemplo, pensado que se puedan organizar las amas de casa para hacer caer a la dictadura. No estaba pensado. De hecho, no había una experiencia anterior a eso. En el combate es cuando ellos han creado, en su lucha, decididamente organizar a las amas de casa para la pelea hasta la victoria. Los trabajadores, ante esta ausencia que tienen del poder estatal, esta ausencia de poder económico, recurren creativamente a crear sus propios métodos de lucha. Un ejemplo es ese, la huelga. Otro ejemplo puede ser ese comité de amas de casa para organizar a las madres, a los hijos, incluso en el combate. Las masas desposeídas de trabajadores, obreros, desposeídos, desempleados, campesinos pobres, cuando entran al combate, a la lucha, crean sus propios métodos de lucha. Y son muy creativos. En la Guerra del Agua, por ejemplo, ¿qué íbamos a sospechar en la Guerra del Agua? Que todos los que estábamos afectados por esa gran transnacional que quería privatizar el agua, iban a crear los comités de autodefensa, estos que estaban en la plaza. Yo me he quedado ahí varias noches, porque también era guerrero del agua, y habían hecho comandos en las 4 esquinas de la plaza, porque se decía que en cualquier momento iban a llegar los militares. Y recuerdo que días previos, incluso, ¿no?, ante esta posibilidad de que seamos invadidos por las fuerzas del supuesto orden, yo me inventé con un tubo blanco, esos de... Le he tapado la culata y he agarrado esto que eran latacuetes. ¿Conocen los latacuetes? Ahora ya no hay mucho, ¿no? Es latacuetes. Entonces le pones la mecha, le ponía al tubo y salía más que un petardo, pues. 1 cuadra, a veces 1,5 cuadras. Y cuando explosionaba, el latacuete se explosionaba y a varios se les ha hecho cortes. Un arma que hemos fabricado en la Guerra del Agua, por eso se llamaba Guerra del Agua. Finalmente han habido muertos de uno y de otro lado. Sabíamos que íbamos a crear armas en la calle, sabíamos que íbamos a crear comandos en las 4 esquinas de la plaza, ¿no? Pensábamos que íbamos a tener un comando como se hizo en la Guerra del Agua, la coordinadora de la Guerra del Agua, la coordinadora no pensábamos. Se han ido creando en el camino. Por eso sería equivocado pensar que hay una receta para que ustedes en su lucha y en su combate tengan que seguir la receta que aquí, el doctor Alain nos ha dicho que tenemos que avanzar haciendo A, B, C. No, no hay eso. Ustedes en su lucha, y de hecho yo tendría que hacer lo que estoy haciendo, aprender de la lucha de ustedes y un poquito aportar, condensarlo y decirles esto es lo que ha pasado, tomen de ejemplo eso y avancen. Ustedes han puesto en pie, por ejemplo, un comité de movilizaciones, pero tienen ustedes un sindicato. ¿Para qué han puesto un comité de movilización? Si tienen un sindicato, eso ya debería ser suficiente. Yo lo que creo es que en el caso de INBA hay un problema, y hay un problema en la base. En realidad no uno, tienen varios problemas. Uno de esos problemas está referido a la penetración del pensamiento burgués ahí adentro en sus filas. Es decir, los infiltrados de la patronal están en sus filas. Yo me he sorprendido cuando me he enterado de que hay
trabajadores que ahora son de la parte institucional, casi patronal, y de que todavía tienen el respeto de algunos de los compañeros trabajadores y pueden influenciar ahí. Eso es como tener al enemigo dentro. Es como cuando tienes un resfrío, un COVID, te invade y te puede destruir. Tienes que combatir eso en tus propias filas, porque si no lo haces van a avanzar y te pueden matar. Lo primero que tienen que hacer es barrer la casa, es limpiar ese pensamiento propatronal que tienen otros compañeros. Y son esos compañeros los que rompen la unidad, los que generan una especie de depresión, incluso desalientan a los compañeros y les dicen, no, esto no vamos a lograr, o están caminando por mal camino, o están queriendo hacer pleito donde no hay. Llevan todo a la retórica de la patronal, invaden en sus filas y tienden a romper la unidad de acción. Para contrarrestar ese pensamiento depresivo, ese pensamiento derrotista, esa especie de ayuda que le están haciendo a la patronal en su intento de frenar las movilizaciones, de frenar este poder, porque la patronal tiene temor, tiene miedo, ¿saben de qué? De que ustedes se reconozcan como fuerza. Cuando los trabajadores rompen su individualidad y se ven que son hartos y que en la muchedumbre, en la masa, pueden paralizar la producción y plantearse como fuerza, el patrón, discúlpeme la palabra, se hace pis en los pantalones, porque tiene ahí un verdadero enemigo que le puede destrozar. Parando la producción, lo destrozas. Así no lo están inventando ustedes, así históricamente los trabajadores han ganado todas sus luchas. Algunas no, algunas han fracasado porque han recurrido al Estado, el Estado les ha apoyado con procesos, con fiscales, con jueces, incluso con policía y con militares, salen a reprimir a los trabajadores. Ven lo que está pasando nomás alrededor, creo que ejemplos sobran para decirle eso, ¿no? Pero ese es el mayor temor. De hecho, considero yo que en el caso de INBA, haber puesto un comité de movilización puede contrarrestar, puede equilibrar ese trabajo que existe en la base. Una base que está deprimida, una base que no sabe luchar. Eso es lo que yo he intuido cuando he participado incluso en su propia asamblea. Y he visto que la gente no tiene ese espíritu creador, no tiene un espíritu combativo. Está a la espera, está dudosa. ¿Y cómo no va a estar dudoso si de un lado le está diciendo el dirigente una cosa, hay que luchar, hay que unificarse, hay que pelear, y del otro lado le están calentando la oreja, le están diciendo, no, le están llevando por mal camino, no, esperaremos nomás, no hay este ofrecimiento? Pues obviamente el trabajador por uno y por otro lado está ahí, y le confunden haciendo un trabajo exquisito para la patronal. Además le dicen, si seguimos esto, lo vamos a llevar a peor desgracia. Dice que lo vamos a hacer quebrar, vamos a perder nuestro trabajo, seguiremos nomás. Y por ese camino están en paso de la esclavitud, porque no hay otra palabra, ¿no ve? Si no les pagan sueldo. Pero incluso, como en Sali, pero vende pues estos mueblecitos, vende estas puertitas, vende estas ventanitas. A mí me dijeron, doctor, a veces los amigos mismos me decían, Alain, ¿y cómo los de Sali han estado 18, 16 meses así? Algo te están tomando el pelo, nadie puede estar 16 meses sin trabajar, o perdón, sin ganar sueldo. Y es verdad, es que la patronal les decía, esas puertitas de ahí, eso véndanlo y con eso van a estar. Vendan esa ventanita, con eso van a estar. Pónganmelo esas ventanitas allá en el departamento, esa platita se van a repartir. Así les han tenido mes tras mes. Y en algún momento, tan cara dura los patrones que cuando ellos han reclamado, ¿y mi sueldo? ¿Cuál sueldo? Si ustedes son socios, si estamos trabajando en conjunto. Claro, si tú te pones a vender pollito para la empresa, el empresario, ¿qué te va a decir? Pero vos ya no eres mi trabajador, vos eres mi socio. Ya estamos trabajando, ¿no? ¿De qué sueldo me estás hablando? Por ahí no han llegado a ese punto, pero el cerebro de los patrones también están ahí elucubrando cómo van a poder romper su unidad.
¿Cómo van a poder, o sea, llevarles por otro lado que no sea la unidad, la lucha, el combate, la unificación? Yo creo que ahí el Comité de Movilizaciones es un acto creador de su asamblea. Cuando la asamblea se ha reunido con la intención de ver cuál es su problemática, cómo pueden resolver, y resuelven un comité de movilización, le están dando esa soberanía para que ese comité pueda pensar, analizar, programar, plantear la lucha y bajar hasta la base. El comité de movilización, en el caso de INVA, se debería constituir como el ente que pueda generar el puente entre la base y la cabeza. Toda lucha, compañeros, toda lucha tiene avances y retrocesos. Todos los luchadores no son iguales. Hay lo que se llama la vanguardia, los que están adelante, y a veces muy adelante, y los que están atrás. ¿A quién tenemos que hacer caso? Tenemos que hacer caso a los visionarios, a los que están adelante, no a los que están atrás. El que está atrás te va a decir, no, no haremos, no joderemos, no nos organizaremos, le estamos haciendo enojar, peor nos va a ir. Esos son los de atrás. En cambio, los que están adelante se dan cuenta, por eso son dirección, se dan cuenta que están yendo a un precipicio. Y eso debería ser el comité de movilización. La tarea del comité de movilización es mostrar que esa patronal, en principio, no le importa el bienestar de los trabajadores. No es su prioridad. Su prioridad es su bolsillo y cómo mantienen sus privilegios. Su prioridad es ver de que su hija siga estudiando en Oxford, de que su hijo siga nomás tomando vino en vez de agua. Y si para eso tiene que cortar la cabeza a los trabajadores, lo va a hacer. No le cuesta. Por las buenas o por las malas. Y ahí entra, obviamente, el trabajo de los mercenarios, abogados, ¿no? Que le dicen al patrón, el sistema en Bolivia es una huevada. Métele nomás a la conciliación, al arbitraje. Ahí lo vas a patear, lo que tiene que resolverse en 3 semanas, lo vas a resolver en 3 meses. Lo vamos a patear 6 meses. Lo vamos a patear 1 año. No están mal asesorados. De hecho, la mayoría de los abogados, les digo, quieren ser como el patrón, están a su lado. Lamentablemente, en este mundo en que vivimos, ya casi barbárico, con la plata baila el mono y baila más de un abogado y les asesoran. Entonces, pues, ¿cómo vamos a hacer nosotros para equilibrar eso? A mí me parece que ese comité de movilización que han puesto en INVA es una creación de la asamblea en su lucha para poder resolver el problema de hegemonía, de que hablen un solo idioma, de que no se convierta en una torre de Babel y de que combatan esa confusión que hay abajo. Y esa confusión no se va a resolver definitivamente, pero sí ustedes pueden aportar para que haya un intento de solo pensamiento y un avance unificado en la lucha. Y eso es generando ese vínculo con cada una de las secciones. Ese comité de movilizaciones incluso debería tener una especie de subcomités con las secciones más importantes de la producción. Porque todo es como el cuerpo, ¿no ve? A veces sin una mano puedes seguir todavía nadando, pero si se para el corazón, se para todo. O si lo deja ciego a alguien, no puede pelear. Yo creo que en la producción, y eso ustedes lo saben mejor, hay secciones que son el corazón de esa empresa. Si tenemos control sobre 1, 2, 3 secciones fundamentales, paramos con eso, al resto de nosotros nos vamos a arrojar en la lucha. Ese comité de movilización tiene esa tarea fundamental. Y en esa tarea hay que ser creativos, no podemos ser mecánicos. Ahí dejen que las masas se expresen, que los trabajadores digan, yo pienso que esto más hay que hacer. Pero no lo van a lograr si no logran esa conexión abajo, con cada una de las secciones. Por eso también me parece que ha sido otro acierto el boletincito ese que han sacado, no sé en cuánto número lo habrán sacado, pero ha salido un número informativo del sindicato. Ese también, muchas veces no puedes hablar con todos los trabajadores. A veces están con la patronal a un lado y no te quieren escuchar.
A veces están con el no sé qué nombre ponerle, con el trabajador que es el chupa de la patronal y tampoco te quieren hablar. Y a veces de ladito nomás te dicen, yo estoy contigo, compañero, te dicen. Cuando tú tienes un documentito escrito, ¿yo ve? Puedes llegar a esos compañeros. Ellos pueden ir y en el baño leer, ahí en su soledad. Y si no saben leer, le pueden dar a su hijo, a ver, léemelo, esto me han dado. Y tan lo leen. Y ahí dice, ¿no ven? Los trabajadores estamos cansados de la esclavitud, etcétera, tenemos que ir hacia la movilización, etcétera, etcétera. Se apasiona el trabajador, se informa el trabajador. Estás generando una ligazón. Entonces, escribir, organizar, esas tareas son las que tienen que cumplir el comité de movilizaciones. Generar ese puente entre la masa, entre las bases. ¿Para qué? Para que esa base finalmente no solo sea receptora, si se dan cuenta, sino fuerza creadora en su lucha y sea finalmente ustedes, el comité o el mismo sindicato, solo los traductores de la voluntad de los de abajo. Eso es bien importante. Ahí, tanto el comité como el sindicato, los dirigentes, se hacen invencibles, imparables. En la China Harrison, cuando y eso yo les contaba a algunos compañeros, los han agarrado a los dirigentes, primero les han querido comprar con Coca-Cola. Claro, los chinos, ¿qué pensamiento tendrán de los bolivianos y qué pensamiento les darán sus asesores, ¿no? Lo primero que han venido para ustedes, así, 2, 3 cajas de Coca-Cola. Parece chiste, pero es anécdota, ¿no? Entonces, cuando no pueden comprar, y ellos estaban exigiendo médico, queremos doctor, aquí somos campamento y necesitamos doctor, 5 doctores penalistas han traído para meterles proceso a los dirigentes. ¿Qué han hecho las bases? Las bases han dicho, si le van a procesar al dirigente, que nos procesen a todos, de mañana se cierra y nos crucificamos en la puerta además. ¿Y qué ha dicho el dirigente de los constructores? Lo que están haciendo es ilegal, les ha dicho. Y yo me enojé y le dije al dirigente, usted no debería amedrentar a los trabajadores, debería orientarles, potenciar la lucha. Y como dirigente, además departamental, federación, debería organizar al resto de los otros trabajadores para que se solidaricen con la lucha de los de la China Harrison. Doctor, usted me está pidiendo que rompa la ley. Usted sabe bien que las huelgas por solidaridad están prohibidas. Entonces, ahí es donde yo me acordé de esa frase de Alipio Valencia Vega, un abogado viejito de 80 años que dijo, la ley no es justicia, es una aproximación a la justicia. Y muchas veces hay que romper la ley para alcanzar la justicia. Y estos trabajadores hoy tienen la necesidad, junto con su abogado, de romper la ley para alcanzar la justicia. Vamos a la huelga. Y ¡pum! Todos en contra de su propia federación a la huelga. ¿Qué ha pasado con ellos? Han ganado. Y cuando ellos han ganado y han hecho una fiesta y han bailado cueca, el de la federación ha venido a comer y a bailar. Entonces, compañeros, esa fuerza creadora deben despertarla ustedes y ustedes mismos aportar desde el lugar donde están. Desde ese comité de movilización, generar el ligazón con las bases, generar ese puente de comunicación y cada uno de ustedes debe convertirse en militante y generar militancia en cada uno de ellos. Generar opinión, generar discusión. Y la primera cuestión, ahí me parece que es la unidad, la desconfianza total en la patronal, que además no sé cómo a este punto pueden todavía confiar en gente que ya les ha engañado una y otra vez y les promete cada vez una y otra cosa sin cumplir. Mientras les promete una cosa, el empresario, los empresarios están avanzando en su plan de destruir a los trabajadores y destruir el sindicato. El sueño dorado de estos empresarios es destruir el sindicato y es destruir la estabilidad laboral. Ellos tienen el sueño mojado de tener trabajadores a los que no hay, a los que puede despedirse cuando se les da la gana.
a trabajadores que no tengan que pagarles aguinaldos, vacaciones. ¿Y eso se puede lograr? Claro que se puede lograr. El 80% de los trabajadores en el país están así. Están pagados por menos del mínimo nacional. Hay 80% de los trabajadores de este país que están ganando 1.500 bolivianos, 1.600 bolivianos, o les dicen, pero no estás trabajando horario completo, 4 horitas nomás, 800 te voy a pagar. Cuando la Ley General del Trabajo dice, o sea, así trabajes 3 horas, el sueldo mínimo es más de 2.000, 2.600, 2.200. Bueno, ese es el sueldo. Eso mínimamente, así trabajes 3 horas, por ley deberían pagarte eso. Pero eso no pasa en este país. Entonces, creo que esa tarea fundamental del Comité de Movilizaciones es la que tienen que ir desarrollando. Como verán, no existe una receta. Sí puedo, por lo menos con lo que introductoriamente he planteado, decirles ese Comité de Movilización en qué marco se mueve y por qué razón en ese marco que hemos delineado de división de clases, de ricos y pobres, de empresarios, y de los que tienen y de los que no tienen, ustedes no pueden confiar en los métodos de lucha que no sean suyos, propios. No pueden confiar en el poder legislativo. Aún así, en este país, como en Ecuador, Argentina, en otros, estos gobiernos se pinten pro trabajador. Aún así, ese también es un conflicto que ustedes tienen que vencer, porque a veces estamos tentados. Han venido 2 diputados que son... Sí, puede ser, pero en conjunto, esos esfuerzos incluso de esos diputados, de esos senadores, caen en el saco roto cuando tienen que chocar contra los grandes intereses de los grandes empresarios. En el caso de María Eugenia Guerrero, por ejemplo, más de un diputado, una senadora, han visto y han verificado el acoso político que ella ha sido víctima, le han apoyado. En la Cámara de Senadores se ha discutido el tema de María Eugenia Guerrero. La Comisión de Derechos Humanos ha tomado su caso. Lo mismo que aquí en la Brigada Parlamentaria ha tomado el caso, la Brigada Parlamentaria de los compañeros de Sali. Pero ellos mismos han recibido un revés, primero en el caso de María Eugenia, porque la misma jefa departamental le anula la reincorporación, le anula por presión de la propia Corte. En el caso de los de Sali, se determina la detención domiciliaria de la patronal y lo anula el vocal en la sala. Es que el aparato es así. Cuando uno le pregunta a la senadora, ¿pero qué ha pasado? Es que es así. Por más esfuerzo que tenga 1, 2, 3 individuos, el Estado, el aparato, el sistema está hecho para favorecer a quienes tienen ese poder y esas conexiones. Por eso, en lo que pueden confiar, compañeros, es en ustedes mismos, en su lucha, en sus fuerzas, que no es poco, porque en sus manos está la producción. Esa es su ventaja. En el caso mismo de don Juan José, no tenía ningún poder. No ha podido confiar, no ha debido confiar más que en sus propias fuerzas y en su lucha en las 6, 7 días de huelga de hambre en la plaza, donde también le han anulado su reincorporación, ha logrado esa victoria. En medio de su huelga ha sido incorporado al sindicato. Antes no tenía sindicato. Ustedes por lo menos tienen un sindicato, una organización que los respalda. Entonces, sus métodos de lucha son propios de la clase trabajadora. La huelga, la movilización, y devienen de su lugar que ocupan en este sistema capitalista. Por ahí a ustedes no les duele parar la producción. Al que le duele es al patrón, porque él es su dinero. Si no se lo ha ganado él, le han heredado. Él lo ha heredado de sus padres, de sus abuelos, que también ha esclavizado, ¿no? A él le duele. Y a él se encuentra afectado. A ustedes no. De hecho, muchos trabajadores cuando hay paro están jugando bien. Ay, pues gustan una otra cosa. Si no están tomando una rica chicha. De verdad les digo. Me he sorprendido cuando he ido, por ejemplo, a Fanacim, ¿no? Y más de un trabajador están ahí en el pócar, están en la puerta.
Porque también en este mundo el trabajo es una desgracia, no te hace sentir útil o funcional. En este mundo del capitalismo, el trabajo se convierte en un agobio. Así que cuando viene el paro, pucha, es como el recreo para los chanos. Por eso, compañeros, es importantísimo que ustedes confíen en sus propias fuerzas. No confíen jamás ni en el Estado, ni en los métodos de lucha ajenos. Porque la burguesía, por ejemplo, los ricos, los empresarios, ¿hacen paro? No. Por el lugar que ocupan en el proceso de producción, los empresarios jamás van a recurrir, o bueno, salvo hechas excepciones en términos políticos, a veces hacen sus huelgas, como en Santa Cruz, porque cuando ya impulsan, impulsan, pero ya por cuestiones políticas extremas. Pero por lo general, para la burguesía, para los empresarios, para los ricos, la huelga no es un método de su lucha. Ellos son más legalistas. Y son legalistas porque van a recurrir a los jueces, fiscales, a las leyes y a los legisladores porque tienen pues ahí su respaldo, porque tienen ahí sus fuerzas. Ese es un método de lucha que no es propio de la clase trabajadora, pero pueden usar ustedes, pueden usarlo. Don Juan José lo ha hecho. Mientras metía el memorial para la reincorporación, estaba entrando en huelga. Los SALI han hecho eso. Han logrado la presión en el ministerio, en el amparo constitucional, en la remisión de antecedentes, han combinado las dos luchas, pero haciendo incluso una rememoración de toda la lucha de los SALIs. Bueno, en algún momento dijimos, hubiera sido mucho mejor tomar la fábrica. Nos hubiéramos ahorrado amparos, remisión, etcétera, etcétera. Probablemente se hubiera resuelto más antes el problema si hubieran tomado la fábrica, porque ese tema se discutió en algún momento, pero dijimos, nos van a meter procesos. Y no existió tanta unidad, había rencillas incluso hasta medio personales ahí, y no han permitido que unitariamente se tome la fábrica, pero no era una mala opción. ¿Se hubiera roto la ley? Sí, pero quién sabe si la patronal ante ese problema hubiera resuelto más rápido el problema. Por eso, compañeros, tienen que apoyarse en sus propias fuerzas. ¿Y qué es lo que, cuando digo sus propias fuerzas, qué es? Tú, compañero, tú, ¿qué puedes hacer? Puedes parar la producción, por ejemplo. Puedes ir hacia los trabajadores, generar el bloque de movilización. Puedes ir hacia la huelga, con cualquier nombre, pónganle huelga, paro legal, despido indirecto, lo que fuera. Pero dañar el corazón de la empresa es parar la producción. Muchas veces se recurre también a la movilización, a la exteriorización de la denuncia para mostrar al resto, ¿no? Y ahí puede ocurrir algo también bien importante que yo sospecho que podría ocurrir, que lamentablemente los entes matrices no solo han olvidado, están combatiendo algo que era históricamente importante para los trabajadores. Yo que he trabajado en una carpintería, lo primero que he aprendido en la carpintería es a no trabajar solo. Cuando hacíamos parquet, alguna vez he agarrado como hormiga la madera para querer cortar y casi me hago volar mis dedos. Yo necesito un compañero que agarre la cola de la madera para tener estabilidad y los dos conjuntamente debemos cortar. He aprendido en carne propia que los trabajadores saben bien lo que es la solidaridad y la colaboración mutua. Si no hay solidaridad, no hay colaboración mutua, no hay producción. Y en la lucha pasa lo mismo. Históricamente los trabajadores en este país se han ayudado y se han colaborado mutuamente para sus luchas. Cuando yo le propuse al dirigente de la federación de que genere solidaridad y movilización, podíamos haber resuelto lo que combatimos 3 o 4 semanas, podíamos haberlo resuelto en una semana, si el resto de las otras empresas de caminos paraban, que además estaban en situación igual o peor que la de China Harrison. Justo en esas fechas, las empresas chinas en Chapare estaban sopapeando a los bolivianos. Estaban ahí en las redes sociales colgados, ¿no? Como los chinos estaban agarrando a sopapos,
estaban insultando. Si 3 o 4 es de esas empresas que son afiliadas a la federación hubieran parado en solidaridad por Tina Harson, otro hubiera sido el cantar y no hubiéramos tenido que esperar 3 semanas. Si en el caso de ustedes, como en el caso de Sal, como en el caso de Fanfin, como en el resto de los otros casos, las federaciones generarían una solidaridad conjunta e incluso se animarían a hacer un pliego único de las empresas para que se atienda el tema del sueldo sin pagos. Y todas las empresas van al paro si es que no se atienden. Eso es un golpe que no podría soportar la patronal. Y eso no es ningún sueño. El pliego único antes lo presentaba oficialmente la COP, ¿sí o no, compañero Miguel? La COP presentaba antes el pliego único, todas las reivindicaciones. Y le planteaba al gobierno, van a atender a los maestros, a los fabriles, a los obreros, a los mineros, a los cuentapropistas. Nos sentemos, mesas de trabajo. Trabajar. Y se iban a resolver. Y si no, bueno, paro. Y los trabajadores así, no solo hacían caer gobernadores, gobiernos caían. Por eso la clase obrera en este país es gloriosa, porque esa tradición era pues fuerte. Hoy es extraño, no sé si es extraño, o deben tener sus razones los de las federaciones para no unificar las luchas. Parecería que ya no están con los trabajadores, pareciera que están en el otro lado, ya no deben ser obreros, deben ser empresarios. Entonces, esa es la situación. Pero si eso no ocurre, lamentablemente, ustedes están con un dilema, y ese es el otro tema de los trabajadores que nos retrotrae al principio de esta charla. Cuando hemos rayado la cancha y decimos que los trabajadores no tienen nada que perder, excepto sus cadenas, porque ustedes no son poseedores, no son dueños de empresas, no son dueños de franquicias, no son grandes potentados. Lo único que pueden perder en esta lucha son sus cadenas. Lo único que podían perder ahora, porque hasta el sueldo no lo tienen, ¿qué más pueden perder? El trabajo, sí, el trabajo ya lo están haciendo casi gratuitamente. Entonces, esa unidad, esa lucha es importantísima, esa confianza en sus propios métodos de lucha, y se puede utilizar estos otros métodos, pero siempre aplicándolas, moldeándolas incorporando a sus métodos de lucha, a la acción directa. Si se incorpora, por ejemplo, la lucha en el ministerio, que no está mal, hay que acudir al ministerio, pero no puedes confiar en el ministerio 100% y que ellos me van a resolver. No se puede, no se debe. Histórico, no lo digo yo, y no es por joder ni al gobierno ni al ministerio, es porque la experiencia enseña que los trabajadores han ganado no confiando en esos métodos que no son propios de su clase, sino confiando en sus propias fuerzas, en su lucha, en su combate, en su organización, en su huelga, en la paralización de la producción. Eso es históricamente. Yo solo me estoy sosteniendo en lo que la historia enseña. Por eso les digo, yo he venido un poco a aprender de ustedes, como lo estoy aprendiendo de Domitila, de las grandes luchas de la Central Obrera, de los fabriles, de los trabajadores de Chicago, es decir, de ellos estamos aprendiendo. Estamos asimilando porque ellos son los grandes maestros, entonces aprenderemos de ellos, aprenderemos de sus luchas si queremos ganar. Finalmente, compañeros, aunque no corresponde, pero es bueno que referencialmente lo tengan, es que evidentemente, así ustedes puedan encontrar parcialmente una victoria en su lucha, y ojalá la tengan a través de ese comité de movilización que logre organizar la movilización, que logre establecer ese puente de comunicación con los trabajadores y puedan establecer mejores condiciones en la fábrica. Pongan que ustedes, porque a mí me llama la atención cada vez que ustedes golpean la mesa y dicen vamos a ir a la movilización, tal estito les dan, tal estito les ofrecen. Y eso es evidencia de que tienen temor a su movilización, ¿no? Es que es como si un gigante se levantara, un cachito, te voy a dar esto, pero al rato viene el engaño, ¿no? Viene estito. Pero pongamos que ustedes, incluso solo con la amenaza, puedan lograr el pago.
y puedan tener mejores condiciones. ¿Se ha acabado el problema de la clase trabajadora y de ustedes incluidos? No. No, porque el sistema está hecho así para que ustedes sean explotados. ¿De dónde saca la riqueza el patrón? Es la explotación de ustedes. Ustedes no se dan cuenta. A veces yo mismo cuando era trabajador laneábamos 1 hora, media hora laneábamos. Aún así el patrón siempre sale ganando. Siempre sale ganando. Y tú nunca vas a saber, porque el patrón hace una cosa muy astuta. Jamás te va a mostrar los ingresos y los egresos. Nunca lo va a hacer público. Jamás vas a saber cuánto ganan en realidad el gerente, sus administrativos. Jamás vas a saber cuánta plata entra y cuánta plata sale. Él solo te va a decir, estamos al borde de la quiebra. Ustedes deberían ser agradecidos. Se les está dando trabajo. Están parejas, familias trabajando aquí. Esta empresa es de ustedes. Eso es normal, cotidiano, ¿no? Entonces, compañeros, compañeras, es importantísimo que su movilización, su lucha, ustedes confíen en sus fuerzas, confíen en sus métodos, generen la solidaridad. Si hubiera la posibilidad de unificar el combate con otros sectores, que me parece que debería haber ese intento, por lo menos para empezar, como han hecho, a pesar que ya un poco en Sari se ha superado esa solidaridad, que no solamente ha sido de un papel, sino que han venido los compañeros físicamente a la movilización, pero si se lograra conjuncionar más trabajadores por una sola lucha, por generar una especificación en el combate que los pueda unificar, por ejemplo, solamente por el pago de los sueldos, exigir de que los empresarios sean conscientes y por lo menos paguen lo que adeudan a los trabajadores. No es posible que la justicia no pueda llegar a trabajadores que lo único que están pidiendo es que se cumpla la Constitución y que les paguen el sueldo. Y si eso no hay, bueno, están en obligación los trabajadores de luchar porque están en esa disyuntiva, o seguir sufriendo esas consecuencias o morir de hambre. Yo he visto eso en las familias, en los compañeros que luchan, están jodidos, están familias ahí arriesgadas, hay deudas. El compañero Fanor la anterior vez se puso a llorar porque uno de los compañeros, la hija ha muerto por una situación de salud impulsada por esta cuestión de inestabilidad laboral. Entonces, estamos en una situación realmente grave, barbárica. ¿Qué pueden perder ya los trabajadores en esa situación? ¿El respeto del dirigente? El respeto, discúlpeme, del dirigente no se come. Uno tiene que llevar el pan a la casa. Pues hay que luchar, ¿no? Entonces, compañeros, esa lucha, aunque ustedes la desarrollen, logren condiciones mejores, siempre van a ir tropezando. Cuando las huelgas en otros momentos se conjuncionan, los trabajadores no solamente se dan cuenta de que pueden lograr mejores condiciones en la fábrica de lucha, o más bien se dan cuenta que no solo, o sea, que luchando no solo pueden conseguir mejores condiciones de trabajo, pueden hacer respetar sus derechos, sus beneficios, su estabilidad, etcétera, etcétera, sus sueldos, sino que se dan cuenta que incluso pueden doblegar a la patronal y que pueden doblegar al gobierno. Y es ahí donde los trabajadores pueden levantar la cabeza un poquito más, mirar en el horizonte y pensar que pueden tomar el poder, pueden tomar el gobierno. Ahora me van a decir otra vez, el doctor ya está hablando macanas. No, señor. 1917, los obreros toman el poder en Rusia y ponen el primer Estado obrero. Y los obreros son parte del gobierno. Trabajadores. Son ministros. Y van a destruir la propiedad privada. Las fábricas son tomadas por los trabajadores y van a destruir la fábrica misma. Se destruye la clase social. Los trabajadores quieren romper definitivamente y dejar de ser trabajadores. Cuando no hay patrón, cuando cortas la cabeza del patrón, ya no eres vos trabajador, porque ya no hay patrón.
la empresa se convierte en una especie diré, porque no es exactamente una cooperativa, pero la manejan los propios trabajadores. Ese es el control obrero, colectivo, sobre las fábricas. Eso se puede, se ha hecho, se han puesto países. Rusia era un país atrasado como Bolivia. Solo a partir de que los obreros han tomado el poder, ese país ha conocido desarrollo y hoy es potencia mundial. Lamentablemente el capitalismo ha vuelto con paso de parada y hoy Rusia es pues la mayor exportadora de prostitutas en el mundo. Eso es lo que ha traído el capitalismo para Rusia. Pero cuando la clase trabajadora tomó el poder, hizo de ese país una gran potencia. Y en este país también hemos estado a punto de tomar el poder. Leen ustedes lo que ha pasado en la Asamblea Popular de los años 70, cuando los obreros, los trabajadores, los campesinos pobres estaban dilucidando cuál va a ser el próximo gobierno de los trabajadores y no se han puesto a pensar quién va a ser el que va a ser la cabeza. No, se han puesto a pensar en que ellos organizadamente iban a ser gobierno. Y estaban en la legislación, en el Palacio Legislativo, estaban los trabajadores teniendo reunión de cómo van a gobernar el país. Y es ahí donde ha venido la dictadura. Juan José Torres es expulsado, muere en Argentina, viene la dictadura. Y para eso también nos han dejado lecciones. Los trabajadores, fíjense ustedes cómo ese comité de movilización, frente a la posibilidad de que puedan ser atacados, tiene también un comité de autodefensa. Los mineros tenían, todos los mineros tenían sus comités de autodefensa armados. Armados. Entonces, es una lucha que, si ustedes se fijan, puede empezar de forma económica, pero si hacemos conciencia, podemos llegar a pensar de que no solamente se trata de un problema económico, de hecho es un problema económico, pero si queremos liberarnos definitivamente de las cadenas, tendríamos que pensar en tomar el poder. Y eso no es extraño en el mundo, menos en nuestro país. De hecho, Bolivia es uno de los pocos países que ha estado a punto de tomar el poder. Esa Asamblea Popular de los años 70 se considera como el primer soviet latinoamericano donde los obreros estaban pensando cómo tomar el poder y cómo hacer su propio gobierno. De eso son herederos ustedes. Ustedes los fabrican, ustedes los trabajadores, los mineros de este país son herederos de esa gloriosa lucha. Lamentablemente los dirigentes no están a la altura. Hablo de las CODs, COBES, ¿no? No están a la altura de esos grandes dirigentes. Pero hay historia y hay toda esa tradición para poder avanzar. Si ustedes logran hacer una escuela de esto que estamos hablando y ustedes se capacitan, es como quitarse poco a poco las vendas, empezar a organizar, empezar a hacer una especie, discúlpeme la comparación, pero una especie de cáncer para la propia burocracia. Porque ustedes van a empezar a crecer y van a empezar a barrer y destruir a todos los que son colaboracionistas, reformistas, ayudadores de la patronal y van a empezar a poner un sindicato y un sindicalismo verdaderamente revolucionario, que eso puede dar una gloriosa herencia como la que ustedes han tenido de los que han luchado anteriormente. Esperemos que eso ocurra. Lamentablemente el atraso al que nos ha llevado no solamente los gobiernos, sino los dirigentes, es tan grande ese atraso que pues nos ha llevado a esta situación, ¿no? Vea, hace 50, 60 años los trabajadores no estaban discutiendo si les pagan o no les pagan un sueldo. Los trabajadores estaban discutiendo qué vamos a hacer cuando tomemos el poder. Pero hoy están tan atrás que tenemos que discutir cosas básicas que no deberíamos discutirlo. El derecho al salario. ¿Cómo es posible que estemos dilucidando semejante cosa? Estamos muy atrás. Hay que organizarse. Hay que... y bueno, nosotros desde donde estamos aportaremos para esa situación. Sé que he agarrado muchas cosas, pero es fundamentalmente queriendo aterrizar en la problemática incluso particular de ustedes. Compañeros, para que sea más productivo, daremos un tiempito más. Son las 6, ¿sí? 6 todavía es. Quisiera que ustedes se manifiesten, generen sus preguntas, todo lo que he dicho. Si consideran que estoy equivocado, por favor díganlo. Por favor. Doctor, no le creo, usted está diciendo esto y no es así. Dígame, para que ahí podamos dilucidar. Si no preguntan, yo les voy a preguntar, porque necesito que hablen. Empezaremos con la compañera Elvira. A ver, por favor, ¿qué dudas te han saltado? ¿Qué opinión tienes
Compañera, vamos a empezar de atrás hacia adelante. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Doctor, una pregunta. Ha indicado usted que en la historia ha habido luchas, que los fabriles eran la vanguardia, que hemos conseguido, a raíz de esa lucha, hemos ido consiguiendo muchos derechos, que ahora creo que lo estamos perdiendo, estamos atrasados, como dice, ¿no? Pero la pregunta es, ¿cómo podríamos volver a activar esa lucha? Porque sabemos que nuestras entes matrices, sabemos que los que nos representan la COP totalmente se han dado la vuelta hacia el gobierno. Y nosotros en este momento nos sentimos abandonados. Y quisiéramos, no sé, tal vez de alguna manera poder, más que todo, tener para esta lucha, también tener conocimiento en el tema laboral, para poder luchar con nuestra propia ideología, ¿no? Eso sería, doctor. ¿Y cómo podríamos capacitarnos? ¿De dónde nos tendríamos que, a dónde tuviéramos que acudir si ya vemos que nuestras entes matrices y los que nos representan a nosotros, la verdad solamente queda en papeles, en las vías legales, administrativas? Y usted nos dice que eso a veces no funciona, y la verdad estamos viendo y lo estamos palpando ahora, que solamente en papeles se queda. Eso, doctor, como pregunta, doctor. Ya. Miguel, ¿en eso puedes algo ayudar? ¿Esa pregunta? Sí, bueno, lo que dice la compañera es muy importante, porque efectivamente llegamos a un punto que parece que no hay cobro, es decir, para los trabajadores más jóvenes es como hablarle de qué me está hablando, que no hay. La COBA acá parece, bueno, una cosa histórica, ¿no? Antes había. Y sí, ese gran problema. Evidentemente hay que recuperar las organizaciones. Y eso, claro, no es fácil de un día para otro. Hay que lograr, por ejemplo, en el caso concreto de la COP, ni siquiera ese congreso. ¿A dónde se va a discutir esto? En la COP no. Hasta hace unos años, la COP, pese a que tenía dirigentes muchas veces vendidos, pero sí discutía. En el 2013, por ejemplo, se hizo una huelga general por el tema de las jubilaciones, que duró 2 semanas. Y todavía había una COP, ¿no es cierto? Hoy no hay. Bueno, ¿qué está haciendo la COP? ¿A qué se dedica? Pero si bajamos, lo mismo pasa con la Federación de Fabriles. Igualito. O con la COP de Cochabamba, que no solamente no defiende a los trabajadores, sino que hay casos, como el caso de María Eugenia, donde más bien es la que ataca a los trabajadores. Entonces, lo que dice la compañera es muy importante. Y para lograr eso, evidentemente, hace falta formación y organización. Organización. Es decir, de trabajadores conscientes que se organicen su organización política, como es el Partido de los Trabajadores, que organicen su organización sindical, su coordinadora sindical. El otro día, en la reunión que hicimos el sábado anterior, de defensores, también estuvo Alain y algunos compañeros de acá, justamente el compañero de FANASI expresó la necesidad de que quedáramos relacionados, porque había trabajadores de diferentes sectores, de salud, había municipales, había familias de diferentes sectores. Por eso mismo que dice la compañera, que no hay hoy sindicatos. No es que no haya. Los sindicatos hay, y ahí están los trabajadores. Pero hay que luchar justamente por cambiar esa dirección. Por ser conscientes los trabajadores de que eso no puede seguir así, no puede seguir funcionando así. Hay que cambiar. Y esto, veremos el proceso, pero tiene que lograrse.
cambiar las direcciones sindicales. Y se puede lograr. Y se puede lograr. Hoy es un orgullo que tengan acá las compañeras que están, compañeros que son dirigentes de su sindicato. Después está la enorme cantidad de lo que expresó Alain, de trabajadores ni siquiera sindicalizados, pero que tienen todavía peores problemas, ¿no es cierto? Entonces hay que luchar porque ellos también sean de los sindicatos, también a las centrales sindicales. Es decir, si bien podemos decir no hay codo, pero hay, porque ahí están los trabajadores. Lo que pasa es que están cautivas, están atadas, están amarradas. Porque la gran, digamos, política del capitalismo en todo el mundo, desde hace mucho, más de un siglo, fue justamente comprar a los dirigentes sindicales. ¿No? Ellos, al principio del siglo en Bolivia, 20, hace un siglo atrás, dirigente sindical era preso. Tú eras dirigente sindical y probablemente terminabas preso, o despedido como mínimo, preso. Ahora, ¿cómo termina el dirigente sindical? Ya no, termina con algún cargo, con plata, con coima. Entonces, ¿quién es el dirigente sindical? Es para eso. Sí. ¿Y por qué? Porque la patronal se dio cuenta que mejor que meterlos presos era comprarlos. Claro, no puedo comprar a todos, ¿no? A los que no se venden los meten presos, tratan de echarlos. Pero eso es una pelea difícil, claro. Porque hoy las estructuras sindicales como que no nos sirven, y por eso es una pelea fundamental. La primera pelea es recuperar esas organizaciones. Recuperar. Por eso la conexión, por ejemplo, entre fabriles, es fundamental para en algún momento ir a sacar a patadas a Céspedes. Pero pues, claro, que ni siquiera es obrero, ya es patrón. Pero son tipos que ya se acostumbraron a vender la lucha. Yo estoy seguro que Céspedes va a hablar con la patronal de Pollo Simba y le dice cuánto me da si yo les digo a los trabajadores que no hagan nada. Es decir, no puedo probar, claro, pero es muy probable. Bueno, esto creo que sí, la recuperación de la compañía evidentemente es muy importante. La solución, obviamente, como dice Alain, no es una receta, pero sí es unificarnos entre los trabajadores conscientes, formarse y a la vez crear un nexo de luchadores, de verdad. Ahora, en el sindicalismo revolucionario, porque no todo sindicalismo es revolucionario, hay sindicalismo reformista, incluso ha habido en el país, en la historia del mundo, el sindicalismo cristiano, ¿no? Donde hay que hacer como un favor al hermano para luchar para su bienestar. Los sindicatos reformistas siempre plantean que podemos encontrar mejores condiciones para nuestra explotación, es decir, que no sean tan brutos. Incluso hay capitalistas y hay patrones que dicen, nosotros no estamos con el capitalismo salvaje, porque piensan que ya, o sea, hasta el burro para que pueda seguir siendo bien explotado, hay que darle de vez en cuando una burra, para que se divierta, para que esté en buenas condiciones. Y darle comida. Y darles comida, bueno. Bueno, el sindicalismo revolucionario busca que el trabajador sepa de dónde vienen sus cadenas, cómo son sus cadenas y fundamentalmente cómo romper sus cadenas. Ese es un paso entre clase en sí, clase para sí. Normalmente los trabajadores son clase en sí. ¿Qué significa eso? Es un trabajador que quiere venir, trabajar, recibir su sueldo y volver a su casa. No le hables más de nada. Solo cuando no le han pagado 16 meses o cuando lo echan y le dicen no te voy a pagar nada, despierta de su letargo y de manera instintiva le rompe a la empresa como don Juan José. Maleantes, ustedes están conectados con el gobierno. A ver, cállenlo, páguenle. Solo ahí, cuando es afectado, va e instintivamente, como es trabajador y no tiene nada que perder, irrumpe las reglas, digamos,
va contra la propiedad privada. El trabajador, el sindicalista revolucionario debe saber qué es clase en sí y clase para sí. Ahora bien, en eso puede ayudar la organización política. Ninguna de... Es decir, esto que les he hecho referencia de 1917, cuando los trabajadores toman el poder en Rusia, fue así. En 1905 los trabajadores son acribillados. Pero los trabajadores dicen, si en 1905 no hubiéramos intentado tomar el poder, no hubiera habido 1917. Fue su gran escuela. Yo les he dicho a un principio que los trabajadores están desposeídos. No tenemos tiempo ni para poder leer. La gran escuela de los trabajadores es la lucha, es el combate. Ustedes, aunque den 20 cursos y conmigo sobre la capacidad que tiene la burocracia para destrozar la unidad en la movilización, no nos van a hacer caso. ¿Saben cuándo se va a dar cuenta el trabajador de que tiene una federación que no le ayuda? Incluso tiene la necesidad de tener una federación que se unifique cuando ustedes vayan al combate, cuando vayan a la lucha y cuando ellos vean patente que esa federación no le colabora, que esa federación le frena. Ahí es cuando el trabajador rompe y dice, bueno, ¿está veniendo para ayudarnos o para perjudicarnos? Y si quiere perjudicarnos, a él más lo vamos a barrer. Las luchas son la gran escuela de los trabajadores. A diferencia de los burgueses, a diferencia de los empresarios que tienen sus cursos, sus coaches, ¿no? Sus coaches, así se llaman, sus maestros. Ellos les enseñan, ellos estudian. Ustedes no tienen tiempo para eso, ni sus compañeros trabajadores, menos las compañeras mujeres que tienen que ir a trabajar, tienen que ir a ser explotadas, volver a la casa, cocinar y limpiar pañales, limpiar el trasero de las guaguas más, darles de comer, hacerles estudiar. O sea, diles a ver que hagan un curso sobre cómo formarse. No. Yo creo que gran parte de los trabajadores aprenden en el combate, en la lucha. Ahí se hace patente y ahí se forman los dirigentes. Y ahí ustedes van a encontrar igual o mejores dirigentes que ustedes. Y los van a encontrar, pero en la lucha, en el combate. Es ahí donde se ha formado la gloriosa clase obrera de este país. En las calles, en la lucha, en el combate. Aquí está la compañera Norma, ¿verdad? Norma ha atravesado grandes conflictos. El año pasado nos hemos estado viendo. Yo estoy seguro que ella es otra persona después de todos estos conflictos más que ha estado. Y ahora viene fresca de la lucha todavía. Tal vez la siguiente ella tendría que dar el curso. Porque ella ha estado en las calles, está permanentemente, sabe cómo se están manejando los compañeros, sabe cómo se maneja la federación, los dirigentes, qué trampas le están poniendo, está en la lucha. Cada vez se está formando y seguramente está codeando cada vez más con personas interesantes que le están colaborando. Es el combate que nos enseña a saber quiénes son compañeros, quiénes son enemigos, cómo te puedes mover, cómo puedes unificar, qué efecto tiene el papelito, etcétera, etcétera. Clase en sí, clase para sí. Ahí nosotros podemos colaborar. Y obviamente los dirigentes, porque hemos dicho, no todos están al mismo nivel. Los que están un poquito más adelante tienen obligación, pues, también de leer. Tienen obligación de guardarse 30 minutos para leer las luchas de los trabajadores bolivianos, internacionales, cómo han combatido, formarse, porque eso exige el combate, eso exige la lucha. Pero en definitiva yo le apuesto más a la lucha. Yo creo que ustedes mismos, no es fácil haber puesto un comité de movilización en su organización. Ese comité de movilización hoy está aquí, hoy ya está discutiendo. Hoy se va a ir con su cabeza con ideas. Ya es un avance. Y eso no hubiera sido posible si no hubieran definido ir a la lucha. Ese comité de movilización no se hubiera puesto en pie si ustedes hubieran definido, no, el sindicato no va a ir a reunirse con la patronal. No se hubiera puesto. Y no estuviera esto, no existiría. Entonces, mañana tal vez no seamos los 6, 7 que estamos aquí. Capaz que tengamos una capacitación con 100, con 200. Capaz que esa capacitación no sea conmigo hablando, sino yo aprendiendo en su asamblea cuando ustedes ya estén en pleno combate, en plena lucha o en plena victoria. Entonces, los grandes combates son para mí una gran escuela de lucha. Pero estas luchas, si no tienen la condición de ser elevadas en términos políticos, a ser experiencia, a veces estamos condenados a la repetición. Porque resulta que ustedes combaten una vez, ganan, pero como no lo han convertido en una experiencia política,
no lo han elevado a experiencia, no lo han institucionalizado en su cabeza, en su organización, al año vuelven a repetir la pelea y por el mismo tema. Para que eso no ocurra, para que no tropecemos con la misma piedra, hay que asimilar la experiencia y avanzar un poquito más. Esa federación no va a caer porque mañana ustedes llamen, ¿no? Eso se necesita que los trabajadores hagan conciencia y en el camino, en su lucha, en su combate, se den cuenta de que tienen necesidad, no política o ideológicamente, sino necesidad material para poder vencer. Porque esa es la condicionante. El trabajador es como alguien contaba, el trabajador no es que toma la fábrica porque es comunista. No es que dice voy a romper el capitalismo, como ha dicho Marx, el compañero Lenin y Trotsky, todos los comunistas han dicho que hay que tomar la fábrica. No. El trabajador dice, a mí no me pagan 5 meses, voy a parar la producción y de aquí no va a entrar ni un patrón más a esta fábrica. Eso están haciendo en FANASIM. En FANASIM no le dejan entrar a la patronal para que saque ni un lapicero. Y cuando están queriendo sacar un cuadernito, un lapicero, los trabajadores se levantan de lo que están jugando póker, se van al frente y le dicen, ¿qué estás sacando? Y el patrón le dirá, no ve, pero yo soy el dueño, puedo sacar. Tú no sacas nada, porque tú todo lo que has hecho, lo has hecho gracias a mi esfuerzo. Y primero me vas a pagar y me vas a reincorporar. No estoy contando ningún cuento, eso están haciendo en FANASIM. Y por eso hasta se han ganado procesos penales. Instigación pública delictiva, no, coacción le han llamado, les han iniciado un proceso por coacción, ¿no? A esa lucha de acción directa que están realizando. Es que el trabajador es así, yo no les he dado no hemos hecho ningún curso. Simplemente han ido a romper contra la propiedad. Y está bien, está muy bien. El hecho es que no pueden quedar solos. Si ellos tuvieran el respaldo de otros trabajadores más, seguro esa pelea se potencia más. Y seguro ustedes también se potenciarían más todavía si tuviéramos mayores direcciones. En conclusión, compañeros, yo creo que van por buen camino. Tienen dirigentes que están preocupados, dirigentes que quieren formarse, compañeros que se han ofrecido para la movilización, compañeros que están aprendiendo en esa lucha, en ese combate, y bueno, hay que avanzar en la organización, hay que avanzar en la escuela, ojalá esto se convierta en una escuela permanente para poder avanzar, pero cada dirigente también tiene que empezar a formar, a tener su propia biblioteca, a leer, ¿no? Eso es muy importante. ¿Algo más, Elvira?